Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo evento OCRIM, webinar della Muy buenas rassegna. tardes a todos, bienvenidos a ese nuevo evento OCRIM para el mantenimiento y y el funcionamiento correcto de las máquinas de molienda. Muchísimas gracias por su participación. Les recuerdo que el evento de hoy es totalmente en idioma italiano, pero tendrán la traducción simultánea al inglés, al francés y al español. Podrán seleccionar el idioma que prefieran utilizando el menú desplegable que está en la parte de abajo de su pantalla. Bueno, antes que nada, antes de empezar con la introducción del evento de hoy, quisiera presentarme para los que no hayan participado en los webinarios anteriores. Yo soy Nicola Riboldi, ingeniero mecánico y trabajo en la oficina técnica de máquinas en la nueva sede de OCRIM en el puerto del Canal de Cremona y básicamente me ocupo del diseño de las máquinas OCRIM. En el evento de hoy vamos a hablar de mantenimiento de las máquinas y en particular hablaremos de dos aspectos fundamentales, o sea, la lubricación, el engrase y el ajuste de las correas. Hablaremos de aspectos teóricos, de aspectos prácticos y para hacer eso hemos llamado al ingeniero Simone Pedrini, que dentro de poco estará aquí a mi lado. Hola Simone, hola a todos. Simone es responsable de la oficina técnica máquinas. Durante este evento haremos también prácticas, una demostración práctica, por tanto tendremos el soporte de nuestro experto técnico, Luca. Antes de pasar a los temas de hoy, les recuerdo que al final de esta sesión, según el tiempo que tendremos, vamos a dedicar un pequeño espacio a las preguntas que nos enviarán en el chat. De todas formas, podrán siempre enviar preguntas a nuestro correo electrónico conferenceroom@ocrim.com. A ver, podemos empezar con Luca para que esté con nosotros durante las prácticas, durante el evento y sigo hablando con Simone y le pregunto si puede introducir el primer tema de hoy, que es la lubricación. Muy bien, sí, claro. La lubricación, cuando se habla de mantenimiento, la lubricación es uno de los primeros temas que tocamos porque representa un gesto fundamental para cuidar las máquinas, para salvaguardar las piezas mecánicas. Es un gesto que poco a poco se ha definido cuanto más posible y se ha analizado, pero es verdad que no existen herramientas definidas para establecer la naturaleza de la grasa. Ahora, la tecnología, a pesar de todo eso, nos ayuda, nos ofrece herramientas porque tenemos herramientas cada vez más sofisticadas para la liberación paulatina de la grasa y para su recuperación. Muy bien, entonces, Nicola, quiero hacerte esta pregunta de inmediato, o sea, ¿cuál es la función que la grasa tiene dentro de una máquina? Bueno, la finalidad de la grasa es interponerse como lubricación entre las piezas metálicas en contacto y en movimiento relativo para reducir el coeficiente de fricción. De esa manera, con la misma cantidad de presión ejercida, hay menos resistencia y una menor tendencia a perder energía. La reducción del coeficiente de fricción lo hace el lubricante, que es una de las componentes de la grasa, que por sí solo no tendría la capacidad para resistir a la zona de trabajo. Por eso tenemos que utilizar también un espesante que trabajaría como esponja para los demás aditivos, con lo cual definimos ya la estructura de la grasa, que se compone básicamente de lubricantes, como hemos dicho, que tiene una característica principal, que sea la viscosidad, que puede ser de tipo sintético, natural, mineral. El espesante, que en general tiene bases como el litio, el bario, el calcio y su característica principal es la dureza y otros aditivos que tienen características de modificar la estructura o bien la
resistencia a la oxidación, a la condensación. Entonces tú has respondido hablando de la función y también de la estructura de la grasa, me parece, ¿no? ¿Puedes comentar algo sobre las características de la grasa para trabajar de la forma mejor posible? Una grasa a la hora de trabajar tiene que resistir a los parámetros de temperatura, velocidad y tiene que resistir, soportar la carga aplicada. Y como la lubricación y problemas de lubricación, los estudios de la lubricación han aumentado junto con los estudios sobre los rodamientos, por eso se indican como una relación, por ejemplo, de las cargas de los rodamientos o la velocidad o la dimensión, el tamaño de los rodamientos. Por ejemplo, hablando de cargas, tenemos la relación con respecto a una carga límite del rodamiento, que es un parámetro C que define otras subclases, mientras que cuando estamos hablando de velocidades tenemos que considerar el producto NDM, en donde tenemos el número de revoluciones por minuto de la transmisión multiplicado por un diámetro medio de rodamiento en milímetros. Si hablamos de máquinas de molienda y consideramos estos parámetros, podemos decir que un shifter, un tamiz, tiene un CP, una carga de un parámetro de carga de 9 y un NDM alrededor de 35.000. Si en cambio estamos hablando de una laminadora, tenemos un CP parecido de 9 con una máquina con una carga media y una máquina de 65.000. Para una máquina de sémolas, en cambio, tenemos un CP 16.000, una máquina menos cargada y un NDM alrededor de unos 42.000, que caracteriza a estas máquinas por tener una media y alta velocidad. Hasta ahora hablamos de los aspectos teóricos que se refieren a la lubricación. Para brindar un poquito más detalles sobre los aspectos prácticos, mi pregunta es ahora, ¿cuáles son las reglas para una buena lubricación? O sea, ¿existen reglas? ¿Nos puedes comentar algo? Según los parámetros que mencionamos ahora, existen métodos de cálculo que permiten establecer cada cuánto hay que lubricar, qué cantidad poner, etcétera. Pero son métodos de cálculo que están basados en la experimentación y en la corrección por factores. Entonces, el resultado que se obtiene no se tiene que tomar al pie de la letra, sino que se tiene que adaptar a la realidad de la instalación que tenemos. Eso porque podríamos tener diferencias entre la realidad y el cálculo teórico, incluso significativas, relevantes, y que no nos ayudarían a la hora de hacer el mantenimiento. Sí, estamos hablando de las cantidades de grasa. Hay que considerar también el hecho de que no existe una herramienta, como decía antes, que te permite medir de una forma muy precisa el estado de la grasa y menos la cantidad en in situ y de manera muy precisa, con lo cual resulta muy difícil comunicar parámetros precisos para una lubricación rápida. Entonces, en lo que se refiere a la inspección visual directa, la observación directa, sí, la inspección directa es fundamental, porque si no podemos tener una medida puntual, por lo menos tenemos que hacer una inspección visual prolongada y directa en la instalación aplicando todos estos parámetros. ¿Cuál es entonces el aspecto de una grasa deteriorada, por ejemplo? Bueno, una grasa podría deteriorarse por distintas razones. Básicamente, tenemos la oxidación, o sea, la parte química entre su parte interior y exterior, después la separación, la parte aceitosa y la parte espesante, o bien también la infiltración de contaminantes que proceden del exterior, como polvo o bien harinas en nuestro caso. En todos los casos se nota un engrosamiento, una aglomeración de las cantidades y la parte aceitosa que resulta más oscura. En ese caso sabemos que la grasa se ha deteriorado.
La deterioración está muy vinculada con los parámetros de velocidad y menos con la carga, porque con una velocidad mayor corresponde también la menor posibilidad de crear un espesor adecuado de lubricante. Una situación en la que tenemos poca carga, pero una alta velocidad, como por ejemplo una máquina de disgregación, a nivel de la lubricación podría tener más problemas que la laminadora, que tiene más cargas, pero está funcionando de una forma menos rápida. Muy bien, otra pregunta sobre la gestión de la lubricación es cómo encajan los tiempos de producción, las exigencias de la producción, o sea, necesidades de producción con los tiempos de mantenimiento y de parada de la máquina. Como hemos dicho antes, no tenemos la posibilidad de tener una medida directa del deterioro de la grasa. Y normalmente a la hora de hacer mantenimiento se intenta cortar los tiempos de mantenimiento. Bueno, con eso resulta una situación en la que normalmente se hace una sobredosis de la grasa que se debería poner. Hay que considerar que una bomba automática de engrase de media potencia puede poner 2 o 3 centímetros cúbicos de grasa cada vez, o sea, 1,5, 2,5 gramos de producto, con lo cual en general son suficientes 5 y 10 disparos, digamos, para cojinete, para rodamiento, para engrasar eficazmente. Si utilizamos una bomba manual, como Luca nos enseña, los volúmenes tratados son aproximadamente la mitad, con lo cual tenemos que empujar un número de veces doble. La sobredosis que decimos antes tiene contraindicaciones, tiene inconvenientes. La primera es el despilfarro, porque si le ponemos demasiada grasa con respecto a lo que es necesario, nos estamos alejando de las zonas de trabajo, de servicio, y se consiguen ángulos de la cámara de rodamiento en donde quedará el producto lejos de la lubricación y con eso no se permite salvaguardar la vida de la unidad. Podemos empujar la grasa hasta las juntas exteriores, llegar hasta los labios y también ensuciar, entre comillas, las partes que están en los alrededores. Además, la grasa tiene una conductividad térmica más baja con respecto al metal y al aire, con lo cual si le ponemos una sobredosis, vamos a crear una capa aislante alrededor de la superficie de trabajo que no permite eliminar de forma eficaz la energía térmica que se desarrollará durante la fase de servicio. Con lo cual vamos a notar un aumento de las temperaturas más allá de los valores de servicio previstos que pueden superar incluso los 15 o los 20 grados. Tercer aspecto, el rendimiento, como hemos dicho antes, el espesante, que es una sustancia pegajosa dentro del rodamiento, puede crear resistencias y determina una mayor absorción de energía para permitir el movimiento de las piezas y sus movimientos. En máquinas de ese tipo no vamos a notar un aumento de la absorción de la energía del motor. Lo, en cambio, sino lo que vamos a notar es otra pieza que permitirá aumentar la temperatura de servicio de la zona considerada para tiempos más prolongados, en general 1 hora y media o 2 horas. Eso depende de cada situación. Hay que considerar también que el rodamiento de media y alta velocidad estará bien engrasado cuando un 50-60% de su volumen libre interior estará ocupado por grasa fresca, con lo cual llenarlo un 100% quiere decir doblar estas resistencias y en general doblar los tiempos de permanencia con temperaturas más altas con respecto a la temperatura de servicio. Las máquinas de molienda, como hemos dicho antes, son máquinas lentas y podemos permitirnos llenarlas hasta un 100% incluso. Bueno, has dicho algo sobre las máquinas de molienda. Ahora, me parece muy interesante, incluso para los que nos escuchan, entender y tener un ejemplo, un análisis más concreto sobre la laminadora en lo que se refiere a la lubricación.
Bueno, sobre la laminadora podemos hacer algunas hipótesis. Si utilizamos una grasa de grado NLG2 con valores de NDM que tenemos y CP que hemos dicho antes, tenemos un aceite de 200 milímetros cuadrados de viscosidad. Podemos utilizar además un aditivo de tipo IP para resistir a las altas presiones. O bien, otra hipótesis, tenemos una laminadora corredillos lisos y está trabajando de forma continua con fuerzas de proyecto aplicadas y que las juntas permiten la filtración de agentes contaminantes, como por ejemplo la harina. Si utilizamos estas hipótesis en el cálculo, podemos tener un tiempo de lubricación, un intervalo de lubricación de 3.150 horas, añadiendo 44 gramos de grasa o bien 18 si estamos utilizando un rodamiento con un canal de llenado central con huecos. Bueno, sí, como estamos viendo ahora, gracias a la ayuda de Luca. OCRIM en el manual como indicación pone un intervalo de lubricación de 3.000 horas si se añaden gramos de grasas, los mismos gramos, y allí se puede hacer una comparación. Pero según los gramos que vimos al principio, hablamos de carga máxima y continua. Y puede ser que la laminadora, a pesar del estrés, no alcance estos niveles de carga o bien que esté trabajando de una forma más fragmentaria o que las juntas se hayan sustituido recientemente y no permiten entrar a los agentes contaminantes. Entonces, estas 3.000 horas en realidad podrían aumentar. Solo con la observación directa de la grasa podremos entender si este intervalo podrá aumentarse o disminuirse, porque a lo mejor estamos viendo grasa que se ha espesado en algunas partes lejos de la lubricación o bien otra grasa que tiene una parte de lubricación que se ha deteriorado, con lo cual se tiene que sustituir. Entonces, la inspección visual resulta fundamental. Sí, sí, eso es. Ahora, puedes hacer el mismo tipo de análisis también sobre una máquina de molienda, pues de Semolasa, que es una máquina más grande. Sí, podemos hacer las mismas consideraciones, claro. En este caso tenemos valores de CP distintos. Podemos utilizar una grasa con aceite con viscosidad inferior, 100 milímetros cuadrados por segundo. Y podríamos utilizar un NLG2, pero como tenemos una cigüeñal vertical, vamos a utilizar un NLGI3. La caja de rodamiento está protegida con una protección exterior. Tenemos también un grupo de rodamiento importante y una pequeña capa con juntas, pero en este caso también podemos imaginar que los filtros del polvo no queremos que la máquina esté sufriendo. Ahora, en el cálculo, si ponemos estos parámetros en el cálculo, tenemos un intervalo de aproximadamente 2.800 horas, restableciendo una cantidad de 9 gramos de grasa. En el manual, OCRIM indica 2.000 horas con una cantidad de 9 gramos. La cantidad estamos, el intervalo cambia y de mucho. Estamos hablando de un 30% en términos de horas y eso quiere decir lubricar la máquina 3 veces o 2. Por eso, la observación directa nos da indicaciones para entender si las 2.000 horas que OCRIM sugiere que proceden de una media de nuestra experiencia sobre distintas instalaciones son necesarias o bien si se puede aumentar, como dice el cálculo, a 2.800 horas. Una vez más, podría ser interesante, después de las 2.800 horas, si podemos llegar hasta las 3.000 horas, porque hablando de la laminadora antes, hemos dicho que el intervalo era de 3.000 horas. Si pudiéramos tener una misma situación, el mantenimiento se podría planear sobre las dos máquinas con los mismos intervalos. Muchísimas gracias por tus explicaciones que han sido muy completas sobre la grasa y pasaría al segundo tema de hoy, o sea, las correas. ¿Puedes hacer una pequeña introducción sobre ese tema, por favor?
Bueno, sí, empezando a hablar de las correas en general, las correas tenemos de dos categorías principales. Son las correas dentadas, que pueden transmitir potencia a través de la acción de compresión entre los dientes y los dientes de las poleas, como si fueran engranajes, como en la transmisión de la laminadora, o bien correas planas, trapezoidales, que accionan gracias a la fracción. Para tener esta fracción necesitamos dos parámetros, el coeficiente de fracción, de fricción, que forma parte de la naturaleza de las correas, y como segundo término necesitamos una fuerza de tensión para tener la fricción. Esta fuerza de fricción la tenemos alargando la correa como si fuera un elástico. Cuanto más se alargue, cuanto más fuerza de presión se tendrá. Tras montar la correa entre una polea y la otra, su sección se ha cargado y cuando está alrededor de la polea es ahí cuando empieza el procedimiento de transmisión y de desgaste de la polea, porque como utilizamos las fuerzas de fricción, podrían crearse microdeslizamientos que redistribuyen las fuerzas alrededor del material circundante y estamos hablando de deformaciones de la sección. La curvatura también de la polea es importante porque nos obliga a la correa a tener una tensión mayor en la parte exterior y una tensión inferior en la parte interior. Y de hecho, si notamos una correa trapezoidal desgastada, se nota más deterioro en la superficie interior que en la exterior, aunque ambas no tengan contacto directo con la polea. Muy bien, entonces nos has hablado del aspecto teórico. A ver si como hemos hecho antes, podemos entrar en la práctica. Y mi pregunta es, ¿cómo tienen estar montadas las correas para trabajar de la forma correcta? Bueno, es muy importante la alineación de las poleas, en particular para las correas trapezoidales. Los dientes tienen que estar alineados porque si no están alineados, vamos a introducir en la correa misma ángulos adicionales, ranuras que provocan inconvenientes. El primer inconveniente es introducir fuerzas laterales que en una correa plana podrían provocar que la correa se deslice, mientras que en una correa trapezoidal podrán alterar la distribución de la presión y entonces tener un desgaste de la correa dishomogénea. Además, estos ángulos provocan tensiones transversales en la sección de la correa y tendrán que recuperarse después de la parte libre entre una polea y la otra con vibraciones transversales en las correas. Entonces, otro inconveniente que empeora la histéresis y el desgaste. El límite de estos ángulos lo dan los fabricantes. Normalmente se acepta un 0,25 grados, pero para las correas trapezoidales podemos llegar hasta un 0,5 grados, aceptando una importante reducción de la vida útil de la pieza misma. Tras comprobar que no existen ángulos, hay que comprobar si los errores proceden de los ángulos, errores de las poleas, si el error procede de los ejes de rotación de la transmisión. Entonces estamos hablando de un error angular. Si en cambio procede de la posición de las poleas, estamos hablando de un error axial. Y como hablamos de un 0,25 grados y 4 milésimos, podemos tener un error de 4 milímetros por metro en este cálculo. Como Luca nos mostrará utilizando esta herramienta, ¿correcto? Sí. Podemos hacer más ejemplos sobre esta transmisión. Por ejemplo, la distancia entre el eje de rotación de rodillo rápido y de rodillo lento es de 250 milímetros en este caso. Entonces podemos tener hasta 1 milímetro de desalineación entre las poleas. En cambio, si estamos hablando de la motorización de la laminadora, en donde básicamente tenemos entre ejes
de 2 metros, ahí podemos tener hasta 8 milímetros de desalineación. En cambio, en el caso que nos está enseñando Luca, el error lo identificamos en la polea de motorización principal, que tiene un diámetro de 355 milímetros. Podemos llegar hasta 1,5 milímetros de error en el diametral. En este caso, un poquito menos porque no estamos en el diametral. ¿Cómo podemos medirlo? Luca lo está midiendo con esta herramienta y un espesímetro, que es el método más común en el campo de las máquinas de molienda, porque los entreejes son de pocos centímetros. Lo óptimo sería un alineador láser, pero el único caso en el que es realmente útil es la motorización de la laminadora entre el motor principal y la polea de mando. ¿Por qué? Pues porque la distancia, la dificultad para alcanzar la polea hace muy difícil el uso de esa herramienta. En cambio, en lo que se refiere a la correcta tensión, ¿qué nos puedes decir? Bueno, como hemos dicho antes, la tensión correcta es la que permite la transmisión de la potencia, con lo cual se tiene que tener un valor eficaz. La tensión, como vimos, es posible alargando la correa como si fuera un elástico, como he dicho antes, y poniéndola en las poleas. Ese alargamiento no es infinito, los fabricantes nos dan valores, perdón, para las planas podemos llegar hasta un 2, un 3%. Tras montar la polea, pero esa tiene un movimiento de asentamiento en la polea y el material tiene un movimiento de relajación, con lo cual después de un cierto número de horas de servicio la tensión ya no será eficaz, sino que habrá disminuido en un 30-40%, entonces valores relevantes que podrían provocar en particular a la hora de hacer un rearranque, deslizamientos o bien saltos de dientes, con lo cual se tiene que parar la máquina y volver a tensar la correa, alargando un poquito más la correa. Esta es la situación en la que normalmente se produce un error común porque para no parar la máquina después de 24 o 48 horas, se intenta poner un tiro más inicial a la correa para no tener que parar durante el servicio. Pero hay que hacer ahora algunas consideraciones. Si tomamos como ejemplo la motorización de la laminadora que tiene un entreeje de 20 milímetros. Si tenemos que alargar el entreeje de 2 milímetros, que sobre los 2 metros representan un 0,1%. Al principio habíamos alargado la correa un 0,5%. Llegamos a un 0,6 y hemos implementado el alargamiento en un 20% con respecto a las condiciones iniciales. Eso quiere decir que también las cargas en los ejes de transmisión han aumentado en un 20%. Imaginemos un motor de 15 kilovatios que tiene una potencia con cargas y tiros de 3.500 newton. Aumentar en un 20% quiere decir llegar a 4.200 aproximadamente. Y si chequeamos los catálogos de los motores de los distintos fabricantes, notamos que la fuerza radial que podemos permitir en el eje sin que tenga inconvenientes es entre 4.000 o 5.000 newton según el fabricante. De aquí entonces que tan solo aumentando 2 milímetros el entreeje, hemos reducido el factor de servicio de las correas y su vida útil. Además, hemos descargado en el cigüeñal una carga de un 20% superior y entonces su rodamiento lado cigüeñal está más cargado y en el caso peor hemos desencadenado en el cigüeñal, según un tiempo limitado, un fenómeno de fatiga que tendrá repercusiones a lo largo de la vida del motor. Entonces, sí, hemos empezado aplicando una idea buena y hemos actuado en un objeto poco significativo, o sea, la correa. En cambio, impactamos sobre un objeto de valor mucho más alto, que es el motor. Y es por esta razón que OCRIM escribe en los manuales que hay que controlar la
tensión de las correas después de 24, 48 horas después del primer arranque. Es por eso, ¿no? Sí, correcto. En cambio, en lo que se refiere a las herramientas que se pueden utilizar para la tensión de las correas, ¿qué nos comentas? Bueno, la herramienta más común se utiliza por deflexión de fuerza y se puede aplicar en la transmisión de la laminadora, que es donde la correa se tiene que poner a una tensión con los rodillos enganchados, o sea, uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que hacer una tensión con los rodillos desenganchados a la hora de volver a acercar los rodillos, la correa tendría una alargación adicional de 2 milímetros y en una correa de ese tipo esa distancia representaría unos 4.500 newton, o sea, una fuerza importante que se transmitiría a los ejes de la transmisión y en este caso también al brazo de tensión del grupo. Entonces, tras establecer la tensión correcta, podemos medirla como está haciendo Luca ahora. Utilizamos la herramienta, 6 kilogramos de fuerza, o sea, 60 newton en la parte libre y estamos midiendo una deflexión comprendida entre los 6 y 10 milímetros. Ese es un valor bastante general para las máquinas de molienda, para las transmisiones que tenemos en nuestras máquinas. Bueno, ahora te agradezco por esta explicación completa de este segundo tema, o sea, las correas y pasaría ahora a la sesión del chat, o sea, a ver si hay preguntas, si han llegado preguntas en el chat. Ya veo, la primera pregunta es, durante la fase de sustitución de la grasa en un rodamiento, ¿qué tenemos que tomar en consideración? Bueno, si estamos sustituyendo una grasa, tenemos que prestar atención a las siglas de las grasas, a su grado NLG, como he dicho antes, que tiene que ser el mismo, y posiblemente en cada envase la sigla que considera toda una serie de parámetros y las dos siglas tienen que coincidir. Si queremos cambiar tipo de grasa, recomiendo preguntar, aparte si tenemos tablas para decir si dos grasas son compatibles, es importante pedir una confirmación a los fabricantes para garantizar la miscibilidad de las dos grasas para no tener problemas de combinación química o deterioro rápido de la grasa utilizada. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Para el rodamiento de la laminadora se puede utilizar la grasa alimentaria? Sí, sí, está bien para cualquier tipo de máquina. La grasa alimentaria, les comento, tiene las mismas funciones, mismas características que las demás grasas, pero en su estructura tiene tanto el lubricante como el espesante que tienen un origen distinto, eso más naturales. Con eso, la grasa tiene una estructura menos estable con respecto a las grasas minerales y sintéticas que normalmente utilizamos, con lo cual lo que se podría notar utilizando una grasa alimentaria es un deterioro más rápido con respecto a una grasa industrial de cualquier otro tipo. Mi recomendación es hacer algunas pruebas antes para establecer con qué tiempos y con qué cantidad de lubricación se puede utilizar la grasa. Eso porque podrían cambiar mucho, pero mucho, con respecto a una grasa sintética. Muy bien, otra pregunta. ¿Cuándo se utilizan las correas de dientes y trapezoidales? Bueno, eso depende del diseño. Las correas dentadas se utilizan cuando hace falta, como en el caso de la transmisión de rodillos de la laminadora, tener una relación de transmisión precisa y constante a lo largo del tiempo. Las correas planas o trapezoidales se utilizan en general para transmisiones de potencia y según la potencia que queremos transmitir y según el tipo de polea que queremos utilizar o de transmisión que queremos utilizar,
podemos escoger un tipo bien otro, porque como he dicho antes, a igualdad de fuerzas de transmisión y de potencia transmitida, las correas trapezoidales permiten tener fuerzas de tensión que son 3 veces menos con respecto a las planas, pero consuman un poquito menos de energía. Otra pregunta se hace referencia a tu introducción. Tú has hablado de categorizar la grasa, no definir. Sí, cuando he dicho categorizar, definición, quiero decir la definición de los tiempos y de las cantidades de grasa y la definición de la grasa misma. Como he dicho en la pregunta anterior, existen escalas, parámetros para clasificar las grasas, como la escala NLGI, que indica National Lubricating Grease Institute, que separa el espesante en 9 categorías con números según su dureza y su capacidad de persistencia. He hablado también de la norma 51-5825, que no considera solo este parámetro, sino que considera más parámetros. El primero es el uso general de la grasa, el segundo es el grado NLGI, el tercer parámetro es la máxima temperatura de servicio junto con los puntos de resistencia al agua. Y el último parámetro es una temperatura mínima de servicio. La sigla DIN normalmente se indica en el envase de la grasa y es algo que hay que comprobar si se quiere sustituir el tipo de grasa que se está utilizando. Muy bien, muchas gracias. Veo que vamos cortos de tiempo para responder a las demás preguntas. Te agradezco muchísimo, Simone, por tu presentación, por tus explicaciones tan completas. Llamo a Luca, por favor, para que se acerque a nosotros y antes de terminar el evento les recuerdo que si tienen más preguntas pueden enviarlas por correo a la dirección conferenceroom@ocrim.com. Por favor, rellenen también el cuestionario eh, que les vamos a enviar al terminar la sesión para tener nosotros un feedback, un comentario de su parte para mejorar cada vez más los próximos eventos. Les recuerdo también que si han perdido algo durante la explicación, podrán volver a ver el vídeo que les enviaremos por correo electrónico o bien seguir nuestro canal internet. Se pueden inscribir también en nuestra newsletter y pues nada, nos veremos al próximo webinario. Muchísimas gracias por escucharnos.